Hombre, a todos nos hubiera gustado ganar ese partido, pero bueno, el partido yo creo que salió según lo habíamos previsto durante la semana. Lástima el encajar ese gol que encajamos en la primera parte. Sabíamos que ellos iban a tener la posesión del balón, porque es un equipo que basa en eso, en la posesión y con gente de mucha calidad, gente muy buena. Y bueno, yo creo que el equipo reaccionó bien. En la segunda parte yo creo que les jugamos más de tú a tú, logramos empatar y tuvimos esos minutos después del gol que pudimos hacer algún otro, pero bueno, al final yo creo que el resultado fue justo. Nos hubiera gustado ganar, pero yo creo que se hizo justicia. No, yo creo que la lectura es muy positiva. Sí que es cierto que bueno, solo hemos podido recortar un punto, como dices, pero son 7 puntos de 9. Yo creo que está muy bien y hay que seguir en esta línea de juego y bueno, a ver si nos sigue acompañando. Yo creo que la suerte que no nos estaba acompañando antes en los anteriores partidos, yo creo que sí que la hemos tenido estos 3 partidos y bueno, el equipo está muy bien. Es verdad que otras veces, pues igual cuando el equipo no ganaba, que perdíamos 2 o 3 seguidos, es cierto que tampoco ganaban los de abajo. Ahora empiezan a ganar todos, eso ya lo sabemos, pero bueno, nosotros tenemos que seguir en esta línea igual. Y ahora pues a ver si seguimos con la racha de este resultado fuera de casa, que estamos haciendo muy bien, a ver si seguimos eso de... Sí, nosotros llevamos ya mucho tiempo jugando finales y bueno, quizás sea un partido parecido al de este sábado pasado contra el Barcelona. Quizá ellos no tengan tanta calidad como tienen los jugadores del Barça B, pero es un equipo que también ha apostado desde el principio por el buen trato del balón, por tener la posesión. Y bueno, intentaremos hacer nuestro partido igual que lo hicimos aquí en la ida, que nos salió muy bien, a ver si podemos repetir. Bueno, peligrosos, sí, son muy peligrosos porque están en una posición muy cómoda en la tabla. Pero es un equipo que prácticamente está salvado y eso pues les hace jugar sin esos nervios y esa ansiedad que por ejemplo tenemos los equipos que estamos ahí abajo. Entonces yo creo que es un equipo peligroso que si les dejamos hacer su juego pues nos pueden hacer daño. Pues no lo sé. El otro día también miraba el periódico y vi que en casa somos el peor equipo con mucha diferencia. En cambio fuera de casa pues tenemos números de equipo de mitad de tabla. No lo sé, quizá en casa cuando tenemos que llevar la iniciativa nosotros un poco, cuando los equipos se cierran un poco atrás, pues nos cueste más. Quizá estemos más cómodos fuera de casa cuando el otro equipo tiene que llevar un poco más la manija y saliendo a la contra. Creo que nos estamos encontrando más cómodos, pero bueno, es cierto que a ver si cambia la racha de ahí al final, porque los partidos de aquí en casa van a ser muy importantes y tenemos que mejorar mucho los números si queremos salir de ahí.